teniendo en cuenta que lo primero que surgió, si lo habíamos visto en otros videos, es que yo explicaba patología, pero ¿cómo comencé? Diciendo patos, que era cuando las personas curaban, eh, o sea, curaban las personas de un aspecto religioso. Primero estaban eh, supuestamente como poseídas, de alguna manera enfermas por castigos divinos, o sea, no se observaba una parte biológica. Bueno, ahora quiere volver a eso, a ver a las personas primero en sus aspectos más sociales, psicológicos, y no tanto biológicos, y después ir al segundo paso, que es ver la biología. Si tiene un problema biológico, bueno, lo vamos a curar por métodos, con pastillas, con lo que sea. Bueno, ciencias sociales. Sabemos que las ciencias sociales forman parte de la práctica médica y hay aportes de las ciencias sociales en esta práctica. Tenemos la sociología, la antropología cultural y la psicología. ¿Qué dice la antropología cultural? Debe estudiar y comprender al hombre en todos los fenómenos que lo afectan, del estudio de las culturas humanas dispersas por el mundo y la manera en que ellas se influyen entre sí y al conectarse o combinarse. Entonces, las culturas cuando se relacionan o se contactan, sabemos que hay ciertos cambios, influyen entre sí. Entonces vamos a ver que la antropología cultural va a aportar al hombre en todos los fenómenos que lo afectan. La cultura, en qué cultura fue educado el paciente, el libre albedrío y las circunstancias en que rodean al individuo como condicionantes de su respuesta o condicionantes de una enfermedad capaz. Después vamos a ver la sociología. ¿Qué dice la sociología? Estudia la naturaleza y funciones de la sociedad y sus influencias sobre nuestra vida, la necesidad de considerar al paciente no solo como un organismo enfermo, sino como una persona que es miembro de una familia, de un grupo, de una comunidad. A eso se refiere. El hombre es un ser social que se maneja en grupos, nunca solo, en muy raras excepciones. Y después tenemos la psicología, que estudia el comportamiento y las funciones mentales, analiza la forma de cómo es recibida la información del mundo exterior y cómo está transformada en conocimientos. Entonces, cómo estudia el comportamiento, las funciones mentales de la persona y cómo recibe la información desde afuera y cómo está transformada en conocimientos, qué es lo que cree la persona de esa realidad, qué es lo que interpreta. La relación médico-paciente y la actitud del individuo o grupo frente a una enfermedad y otros factores como biografía personal, familiar, expectativa de muerte, curación o cronificación, situación, por ejemplo, de un conflicto vital. Entonces sabemos que hay una relación médico-paciente y una actitud del individuo o grupo frente a la enfermedad. ¿Qué más? Bueno, el hombre es un ser biopsicosocial, hay una medicina antropológica, que ahora la vamos a dilucidar. Sabemos que el hombre es un ser biopsicosocial, que estos factores revisten gran importancia al influir directamente en el estado integral del individuo, dado que es un hombre que tiene una relación biopsicosocial. Entonces, ¿qué es la medicina antropológica? Conceptualmente, concretamente, la medicina antropológica es una nueva manera de pensar y actuar en la medicina y es es la suma de la biología con la antropología y surge como una derivación obligada. Entonces, es una nueva manera de pensar que tenemos, y de actuar en la medicina, ya que así no se pensaba antes, es nuevo y es una suma, una sumatoria de la biología y la antropología, o sea, todo lo que afecta al hombre. Entonces surge como una rama de la medicina que es obligada. Ahí dice Escuela de Heidelberg. ¿Qué significa? ¿Y quiénes son Ludolf von Siebeck, que tiene nombre de cerveza, y Weizsäcker, que también tiene nombre de cerveza? eh, Ludolf von Kerr, ¿qué dijo? Habló de la unicidad y la espiritualidad. No hay enfermedad en sí, sino que hay una patología de la persona. La enfermedad es una forma y es un modo de ser, y es de volverse hombre. Entonces un proceso vital, individual y unitario, bien ordenado y no puede depender ni de un órgano ni de un sistema.
O sea, es un proceso que depende en sí de, aparte de que depende de un órgano y un sistema, también depende de la espiritualidad y la unicidad entre esa espiritualidad, o sea, la biología, y la parte social y la parte biológica. A eso habla como una unicidad y espiritualidad. No hay enfermedad en sí, sino que hay una patología de la persona. Después, ¿qué dice Siebeck? El que tiene nombre de cerveza alemana. Richard Siebeck dice que eh, llevó adelante las intuiciones de Krell, el que veníamos viendo antes, y dice que tiene una biografía del paciente. ¿Qué quiere decir esto de la biología? Cada enfermedad tiene raíces en esta historia subjetiva, de manera que ningún paciente tiene una enfermedad, sino que hace su enfermedad. O sea, no es que se enfermó y pobre desgraciado tuvo una enfermedad, eh, qué mala suerte. No, este paciente fue haciendo su enfermedad de alguna manera, puede ser con el estilo de vida, y es importante conocer el aspecto social, relacional del paciente, lo ético y lo espiritual. Entonces, ¿qué hay que conocer? Según Richard Siebeck, la biografía del paciente, que hace su enfermedad, el mismo paciente, eh, y que es importante conocer el aspecto social, espiritual y ético. Vamos con lo mismo, entonces para no equivocarnos hay que estudiarlo por separado. Bonker dijo unicidad y espiritualidad, que es una forma o un modo de ser y es una patología de la persona. Y Richard Siebeck dijo que es una biografía del paciente que hace su enfermedad y que es importante conocer el aspecto social, espiritual y ético. ¿Y qué dijo Weizsäcker, que tiene un nombre de cerveza rica? Porque no sé por qué, pero Weizsäcker me suena que es rica esa cerveza. Víctor Weizsäcker dijo, la subjetividad humana en la clínica. ¿Qué quiere decir con la subjetividad humana? El paciente dice, me duele. ¿Hasta qué punto sabemos que le duele? Bueno, diga el número del 1 al 10, y aún así, ¿cuánto le duele? Bueno, la subjetividad humana en la clínica, eh, integrando lo que por los siglos se había separado artificial e ideológicamente, la medicina, antropología, biología y biografía, soma y psique, objetivo y subjetivo, individual y relacional, en materia y tiempo. Muy complicado. ¿Qué es lo que quiere decir? En fin, que no hay que separar la parte del cuerpo, no hay que separar lo objetivo y lo subjetivo, no hay que separar lo individual y lo relacional del hombre, sabiendo que tampoco podemos separar la materia y el tiempo, o sea, que la patología, por ejemplo, y todo lo que sucedió antes de la patología, tenemos que unirlo de alguna forma y darnos cuenta de que el paciente hizo su enfermedad, saber que lo objetivo y lo subjetivo también están relacionados. Por ahí el paciente si dice me duele es porque le duele, aunque se vea subjetivo. No separar el cuerpo de la mente ya que están unidos. Entonces integra. ¿Qué dice Víctor von Weizsäcker? Ya que es difícil su nombre y la cerveza rica, Weizsäcker dice subjetividad humana en la clínica integrando lo que parece artificial eh, e ideológico y lo objetivo. Entonces, medicina y antropología están unidos, biología y biografía está unido, el cuerpo y la psique o la mente está unido, lo objetivo y lo subjetivo también, entonces que seamos capaces de relacionar eso. Eh, entonces, ¿por qué le digo lo de la cerveza rica? Es simplemente para que se acuerden los nombres de los autores. Entonces, Ludolf von Kerr, Unicidad y Espiritualidad, Richard Siebeck, Biografía del Paciente, y von Weizsäcker, Subjetividad Humana. Entonces, ahora, ¿qué voy a decir? Que hay que reconciliar el método científico con el humanismo. ¿Qué quiere decir eso? Reconciliar el método científico con el humanismo. Bastante claro. Unir los diferentes pasos que nosotros tenemos para investigar algo con la parte humana. Comprender la dolencia del paciente y todo. Entonces, el humanismo comprende y la ciencia explica. Eso quiere decir reconciliar el método científico con el humanismo. Entonces hay que adquirirlo como una manera de pensar. Ahí dice tres conceptos: enfermedad, padecimiento y predicamento. Pero antes quiero decir que
La concepción del paciente como persona, atendiendo especialmente su singularidad, el contexto sociocultural y situacional en el cual está inserto, a la vez que requiere una actitud comprensiva del hombre. Entonces seguimos diciendo lo mismo, que el paciente tiene un aspecto sociocultural, una situación en la cual está inserto y a la vez requiere una actitud comprensiva del hombre. Entonces, esa es mi muletilla, el entonces lo digo a cada rato, perdonen, pero bueno, es la única forma que tengo que hablar y no tengo mucho tiempo a hacer los videos, pero trato de hacer lo mejor posible para que ustedes de alguna forma entiendan. Bueno, seguimos porque se hace muy largo el video, disculpen. Entonces, ahí va de vuelta. Cuando el médico se ocupa de la salud de un paciente, debe por consiguiente estudiar tres elementos: la enfermedad, el padecimiento y el predicamento. ¿A qué llama? Enfermedad se dice en inglés disease. Enfermedad es la evidencia objetiva, independiente de lo que el paciente diga, o sea, de su testimonio, y aunque sea habitualmente una condición para obtener la evidencia. Entonces, sabemos que la enfermedad es la evidencia objetiva, disease en inglés. Padecimiento es el malestar de una persona. Se expresa principalmente por la limitación de su actividad. Entonces, si el paciente viene, que me duele acá, sí, ¿por qué le duele? Y ¿cómo siente usted que le duele? ¿Que lo limita en sus actividades para hacer cotidianamente? Sí, sí, no me deja ni levantarme la silla, listo, tiene un padecimiento, está padeciendo algo. Entonces, es una experiencia y una vivencia, y mientras que las enfermedades son casos y objetos o magnitudes. Entonces tenemos ahora también los predicamentos. ¿Qué quiere decir predicamento? Es la parte social del proceso mórbido. Entonces no confundir, la enfermedad es la parte objetiva, el padecimiento es realmente un padecimiento, o sea, un malestar que expresa por una limitación de sus actividades y es una experiencia y una vivencia. Y los predicamentos, ¿qué son? Los predicamentos es la parte social del proceso mórbido. Indican un conjunto de contactos, interacciones y desempeños del enfermo que es por consiguiente inestable, variando de estructuras aún por cambios mínimos. Genera importantes cuestiones de índole ética y depende de su desarrollo en medidas terapéuticas que exceden el marco médico, pues deriva en gran parte de los diversos sectores sociales en los que el paciente se desarrolla: la familia, el trabajo, la escuela. Eso es la parte social. Entonces, viene una persona predicando, justamente el predicamento dice, sí, la parte social. ¿Qué diría la persona en la parte social? No, bueno, yo me siento muy mal. Uno piensa, este debe estar padeciendo alguna enfermedad, algún malestar que no lo deja. No. Él dice, no, me siento mal porque me peleé en mi trabajo con una persona y tengo un dolor en la panza. Entonces uno tiene que ir dividiendo. De alguna forma, bueno, listo, tiene un dolor en la panza. ¿Eso dónde se ubica? Bueno, puede ser un padecimiento. Si lo corroboramos, sabemos que tiene una enfermedad, diagnosticamos y lo tratamos por una parte biológica. Y si es un padecimiento solamente, no, porque me hace sentir mal, bueno, pero usted se siente enfermo, lo limita en sus actividades. No, no, eh, si lo limita en las actividades, no, bueno, sí, me limita, no me deja ni levantarme la silla porque me duele la panza. No se puede levantar de la silla, bueno, listo. Entonces ya vamos viendo de que puede llegar a tener una enfermedad. El paciente tiene un padecimiento y un malestar que hay que comprender, y después predicamento, bueno, sí, porque me siento mal, porque me peleé, bueno, y eso por ahí nosotros lo dejamos pasar de largo, pero no hay que dejarlo pasar de largo, sino escuchar el predicamento de la persona en el tiempo que sea posible. La parte social del proceso mórbido. Sabemos que por ahí esa patología que nosotros estamos sospechando proviene de un predicamento, o sea, de que la persona arrancó con un estrés en la parte social, tiene defectos en la parte social y bueno, ahí la persona está afectada. Entonces el padecimiento vendría a ser subjetivo. El predicamento también de alguna forma es subjetivo y la enfermedad es objetiva. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, que los hayan entendido. Siempre lo hago con la mejor onda, aunque mi voz no lo diga. Siempre lo hago con la mejor onda y trato de también aprender de este modo, con sus consultas, sus preguntas, que por ahí me llegan. Y bueno, nos vemos. Espero que les sirva.